Saludo, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a este su programa, Gente Valiosa. Programa que se transmite a través de radiometrópolis.com.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad, en Gente Valiosa, contamos con la participación de Carlos Río, Awo de Orumila, Eyo Besap, Director Nacional de Comunicación y Tecnología de la Asociación Nacional de Sacerdotes de IFA de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque Carlos es una persona valiosa, es un venezolano valioso y por sobre todas las cosas es un sacerdote de IFA valioso. Bienvenido, Carlos, a tu programa Gente Valiosa. Muy buen día a todos ustedes. Un saludo a ti, hermano, que me invitas a compartir en este espacio, que podamos intercambiar ideas, discutir algunas cosas importantes en términos del ejercicio y de la práctica religiosa Ocha en Venezuela. De verdad que muy complacido de estar aquí con usted. Gracias, Carlos. En nuestro background, atrás, tenemos una imagen que representa mucho a América Latina y la parte de este continente. Para todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, y los que nos están escuchando a través de la radio, es una imagen representativa de la esclavitud de negros esclavizados llegados a este continente desde África. Y estos negros llegan con su cultura y llegan con una religiosidad que es adoptada por Venezuela, una religiosidad que desde el punto de vista viene en Lucumí, Ará, y que era desconocida para este continente. Más allá de las tres grandes religiones del mundo, judaísmo, islam y cristianismo. ¿Qué significa IFA en Venezuela con la llegada de los negros, Carlos? Primero que nada debemos decir que nuestra religión Yoruba Lucumí viene del conjunto, o la que practicamos hoy en día, viene de la suma de varios pueblos africanos que fueron extraídos con violencia de sus tierras, capturados como si fuesen bestias y traídos en barcos como si se tratase de mercancía a realizar el trabajo que los conquistadores o los, como quieran denominarlo, europeos quisieron realizar durante el proceso de conquista y colonización. Es decir, el trabajo pesado, el trabajo de campo y el trabajo que los aborígenes, los indígenas, no decidieron realizar y que propició una gran masacre en todo nuestro continente de quienes estaban aquí ancestralmente. Entonces, lo que nosotros conocemos hoy como Ocha e Ifa es el conjunto de suma de varios pueblos. Cuando te hablo de la suma de varios pueblos, es que la composición social de África no es igual y la práctica religiosa no es igual a cómo se practica en la región afro-latino-caribeña, sino que aquí, en aquellos pueblos que nosotros conocemos acá como orichas, los orichas como tal, que nosotros conocemos, la gente común que no está iniciada al 100% en la religión, conoce como los santos o los santos de la santería, que es un término que se nos dio. Mal llamado, porque etimológicamente no es Sí, santería. no es santería. Ya vamos a explicar un poco por qué eso. Esos pueblos, cada pueblo seguía un oricha. Cada pueblo de africano tenía el sacerdocio, el culto y seguimiento a un oricha en particular, que era el que gobernaba o regía sobre aquellas tierras o pueblos. Pero cuando fueron traídos a nuestro continente, no estamos hablando solamente de África, sino que estamos hablando de África, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay y otras regiones, fueron mezclados sin distinción si estos eran Congo, eran de Benín, eran Carabalí, eran de cualquier otra parte, es decir, de qué pueblo, qué etnia africana,
sino que fueron comprados como mercancía de lo que me es más útil porque es más fuerte, reunidos en un mismo espacio y empezaron ellos a convivir e intercambiar cosas. Cada país o cada región latinoamericana en donde llegaron los esclavos tuvo una dinámica diferente. En el caso de Venezuela, en Venezuela llegaron estos conocimientos, pero estos conocimientos fueron aplastados de una forma pues total en cuanto a lo que era la identidad, pero quedó un rastro, una partícula que la podemos ver cuando observamos la fiesta de San Juan Bautista el 24 de junio, la fiesta de San Benito de Palermo el 25, del 25 al 28 de diciembre, fiesta como la de lo que llamamos los locos y las locaínas, justamente el día 28 de diciembre, es decir, un conjunto de celebraciones que se realizan con los tambores, con la identidad de lo africano que hay dentro de nuestra población, pero que no nos quedó el nombre de eso. Solamente San Benito de Palermo se hace mención a un dios o a una creencia sobre lo cual ellos creían en Ayé. Entonces, esto nos da unos indicios sobre qué pudiese relacionarse, sobre lo que es la práctica Yoruba Lukumi que conocemos hoy en día. Ahora bien, en otros países como Brasil, como Uruguay, como Cuba, la situación fue distinta. Allá los que llegaron a esos países tuvieron la capacidad no solamente de conservar su cultura, sino de conservar el conocimiento, que es lo que define la composición de la religión que hoy tenemos. Entonces, estas personas hicieron un ejercicio de esconder tras la religión impuesta, que fue el cristianismo o el catolicismo, que fue impuesto a través de la espada y el fuego, porque no es algo que sea un misterio, que quienes llegaron a nuestro continente y quienes estaban ya aquí fueron evangelizados de forma violenta, es decir, fueron obligados a dejar su fe a un lado, sus creencias, y adoptar una del conquistador, del dueño, el quien tenía la espada en la mano, quien en una mano tenía la espada y en el otro la cruz. Entonces, estos africanos lograron tener la capacidad de contrabandear su fe, es decir, tratar de ocultar su cultura detrás de lo que era la imagenología del santoral católico, y es por eso que viene la figura o viene el término de decir que los orichas son santos y que los que siguen a los orichas son santeros, porque los dueños de esclavos veían que ellos seguían fervientemente a aquellas imágenes que le habían dado, es decir, le decían, crean esto, crean esta virgen, y ellos creían fervientemente, pero no creían realmente en la Virgen de las Mercedes, sino que creían realmente era en Obatalá, ¿ok? Creían en Obatalá en lugar de la Virgen de la Caridad del Cobre, creían en Ochun. Sin embargo, esas cosas se fueron entremezclando, y por lo menos en Cuba el sincretismo, este fenómeno, se mantuvo fuertemente y todavía se mantiene fuertemente entrelazado en el imaginario popular de quienes practican la religión Yoruba Lukumi, mientras que en otros países donde llegó posteriormente esta composición social de la religión Yoruba Lukumi bajo el criterio que se estructuró en Cuba, no son tan apegados al sincretismo. Lo conocemos, lo respetamos, pero nosotros creemos en Ochun y es Ochun. Creemos en Obatalá y es Obatalá. En Changó es Changó, no es Santa Bárbara. Entonces, son cosas. Sin embargo, en Venezuela tenemos el fenómeno de que hay esa partícula que quedó por allí. Hay una investigación muy buena del profesor, un antropólogo llamado Jesús Chucho García, ¿no? Un libro que se estuvo distribuyendo a través de la Red Pública de Librería, que se llama Caribeñidad, Afroespiritualidad y Afroepistemología, en donde él hace un asomo a todos estos aspectos, como toda la zona costera venezolana. Pues, hay una partícula de ese conocimiento que vemos en otros países expresado, bien sea como santería, palo mayombe, candomblé, umbanda,
pero que bueno, Venezuela tuvo sus particularidades y tuvo sus situaciones, han pasado más años desde que llegaron esclavos aquí y estas comunidades religiosas. Y el día de hoy, que es lo que ocurrió en el caso de Cuba, donde recordemos que la esclavitud fue casi que uno de los últimos países de la región en darle la libertad a los africanos y a sus descendientes. Entonces, todos estos elementos existió aquí, pero llega con fuerza a Venezuela la práctica que hoy hacemos en el año o en la década de los 70, 80, empiezan a llegar los primeros practicantes, tanto de Cuba como de Puerto Rico. Y es entonces donde se establecen las primeras comunidades como tal de la práctica o seguidores de Ifá y Ocha en Venezuela. Esto hay que decirlo porque se pretende o se ha querido dar a ver que esto es algo que tiene aproximadamente 20 años, no, esto tiene mucho más tiempo. Hay religiosos venezolanos consagrados en Cuba en los años 70, 80 y venezolanos consagrados aquí a partir sobre todo de la década de los 80. Entonces, claro, Carlos, pero fíjate lo siguiente, en función justamente a lo que estás planteando y vamos a partir del principio, porque creo que en tu análisis la IFA en el contexto de ahora, ¿no? En el concepto que se le tiene ahora a la religión. Creo que se comenzó entonces con el pie izquierdo, porque tú acabas a dar ahorita una explicación pedagógica, cultural, étnica, desde el punto de vista del sacerdocio, que debió haberse dado en los años de 1980 o en los años de 1970, para entender verdaderamente cuál era el camino que se iba a seguir, así como lo hace el Islam, así como lo hace el cristianismo y así como lo hace el judaísmo. Y sin embargo, la conceptualización que se tiene hoy de Ifá, de Ocha y del Mayombe es totalmente desprestigiada, ¿no? En comparación cuando se inicia en los años 1980, 85, 86, con Turatiyuba de Alberto Herrera, y no recuerdo el otro, cuando se da el primer Ifá, cuando se consagra el primer Babalao. Y no porque no se haya consagrado en otros países, como muy bien tú lo dices, perfecto, sí, se pudieron haber consagrado en otros países, pero desde el punto de vista de la genealidad, de la línea genealógica en Venezuela, es donde nace justamente el primer Babalao, y de allí se desprende, hoy en día pareciese que esto fuese como conejos, o sea, empiezan a hacer Babalao a diestras y siniestras, ¿no? Hoy en día, muy distinto en el año 1985, 86, 87, cuando a lo sumo habrían 34, 35 Babalaos verdaderamente religiosos, ¿no? Entonces se da este boom, porque hay un dato curioso. Para esa época, el cristianismo, la Iglesia Católica, venía en decadencia y su fe estaba un poquito en tela de juicio por parte de sus feligreses. Entonces nace una corriente, ya existía en otros países esta corriente protestante de cristianos evangélicos, y empiezan a desligarse de la Iglesia Católica y salen estos pastores cristianos evangélicos, pero también sale Ifá y también sale Ocha. Entonces el pueblo ávido de fe, buscando en quién creer, se van por todas estas corrientes, tanto los cristianos evangélicos como evidentemente Ifá, Ocha y el Mayombe. Y tiene un crecimiento exponencial, hermoso, bello, porque no hay nada más bonito que la gente crea en algo, tenga fe en algo. Pero hoy en día, esa creencia y esa fe hacia el Babalao, hacia la Ocha, hacia el Mayombero, o sea, está totalmente desprestigiada porque han tenido conductas, proceder y actitudes que van en contra de un principio del Babalao, que es defender a la humanidad. ¿Cómo entender esto, claro, Carlos? Fíjate, hay dos elementos allí que hay que analizarlos muy bien para poder entenderlo. ¿Por qué hay un boom? Y por qué quizás lo que mencionabas, hermano, bueno, ¿por qué no se explicó antes? Porque esto no se hizo esta orientación en un principio también de la década 70-80. Recordemos que cuando los mayores que arribaron a Venezuela y trajeron la religión o la forma de práctica religiosa yoruba lucumí bajo el esquema afrocubano,
llegaron a nuestro país, Venezuela se regía por unas leyes mucho más conservadoras en el plano de las libertades, de prácticas de cultos animistas, espirituales. Por ejemplo, el caso de la ley de vagos y maleantes, la práctica de nuestra religión era considerado vandalismo, era penado, es decir, el ejercicio de nuestra religión dentro de la ley de vagos y maleantes que creó Marcos Pérez Jiménez, la Junta de Gobierno donde él estuvo y posteriormente su gobierno militar, él sancionaba fuertemente como delito de vagancia, es decir, lo comparaba con la vagancia, el ejercicio de lo que ellos llamaban brujería, hechicería y todo este tipo de actos superchería. Así lo definían. Entonces yo creo que es importante señalar que en aquel entonces las libertades que tenían los venezolanos o cualquier persona que estuviese en Venezuela para el ejercicio de cualquier otra religión de origen afrocaribeño, que no fuese la cristiana, que no fuese la judía, que no fuese la musulmana, se iba a encontrar con una pared. ¿Okay? O sea, todo este tipo de prácticas religiosas iba a tener inconvenientes. Y recordemos que esta ley fue abolida, porque no fue que fue sustituida, sino que fue totalmente abolida, porque era una ley excesivamente retrógrada en los años, a finales de los años 90, ¿ok? Sin embargo, no había un marco legal que permitiese el ejercicio religioso, es decir, se mantenía la exposición de los practicantes de cualquier cultura que iba desde la cultura de María Leonza. María Leonza, por supuesto. Sí. Pasando por Ochifá y por supuesto el Palo Mayombe. Y es en el año 1999, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se establece un artículo 59 que permite el libre culto, donde se da una apertura y en donde el religioso venezolano de distintas corrientes, incluyendo cualquier otra como el budismo, y cualquier, es decir, cualquier corriente que existiese aquí, tenía la posibilidad de practicar su fe sin ningún inconveniente. Y eso vino sumado a un hecho que se dio y que no es mentira, que hubo un periodo de bonanza económica, de estabilidad económica, donde la gente tenía recursos para poder realizar sus consagraciones, y eso se dio entre los años 2005, 2006, 2012, primordialmente, en donde la gente tenía recursos económicos para poder consagrarse. Pero entonces me estás ratificando que para consagrarse un oricha tienes que tener dinero, o sea que esto es una religión netamente mercantilista. No, pero ya te voy a explicar las razones por qué hay que hacer una inversión, y la tienes que hacer en cualquier religión que te vayas a consagrar como vamos a definirlo, como sacerdote o como líder. Cuando estas personas tienen acceso al dinero, es decir, tienen los recursos, pueden pagar, lo que significa que tú estés en un cuarto de Ocha o de Ifá 7 días con un grupo de personas que en esos 7 días van a estar dedicados completamente a ti, que en esos 7 días se van a alimentar allí donde tú estás, que en esos 7 días van a realizar prácticamente todos los días una ceremonia distinta, y que eso lleva insumos, eso lleva un montón de gastos, que no es que con eso yo llego a un sitio y te quito dinero y me hago rico con ello. O sea, estamos hablando de que las personas que trabajan en la consagración de un Ifá, de una Ocha, están trabajando, están dedicados 100% a eso, más allá de lo que implica la exposición que hace el religioso, que pone, por ejemplo, el padrino, la madrina, en el caso de Ocha, o el padrino en el caso de Ifá. Recordemos que Ifá es una rama donde se consagran, son hombres, hay una rama, hay una bifurcación en un sector de lo africano que consagra mujeres, pero eso es otra cosa. Estas personas están colocando, para nosotros, nuestro concepto, nosotros estamos colocando, como dice, nuestra propia cabeza por la consagración del otro, y el vaticinio que trae esa otra persona puede impactarnos directamente en nuestras vidas, en nuestra situación personal. Ahora bien, estas personas están 7 días en un lugar
consagrándose, recibiendo un conocimiento, es decir, nosotros, el conocimiento es un estudio, y ese estudio es alguien que se dedica a enseñarte, a formarte. Esa persona, ese tiempo es tiempo que deja de hacer sus propias actividades por dedicarte a ti. Entonces, eso conlleva un pago, pero nosotros no le pedimos a quienes nos siguen, a quienes están con nosotros, que todos los días que reciban un dinero nos den un porcentaje. Nosotros no le pedimos eso. Nosotros no le, yo tengo ahijados que no he visto en tantos años porque, bueno, no me han contactado, no nos hemos comunicado y yo no les he pedido, mira, mándame dinero o págame una cuota. Entonces, nuestra religión no es una membresía. Nosotros no cobramos eso porque por el derecho de ser mi ahijado, ¿entiendes? Hay una norma que dice que cada vez que el padrino cumple años de santo, de ifá, de consagración, se le lleva un coco, un plato, una vela, un ñame, si es el caso de ifá, y un derecho que es un dinero, pero eso realmente lo del dinero es un agasajo que no está, vamos a decirlo así, condicionado a que no sea real. El verdadero pago es la ofrenda a la oricha, que son los 2 cocos, porque el coco tiene un poder, es una ofrenda, el ñame, las velas, el plato, pero el dinero es una cosa accesoria, o sea, no es obligatorio. Hay quienes nos lo imponen como norma, hay otros que sencillamente no lo hacemos, y menos en este momento donde yo no le puedo pedir a una persona, mira, dame dinero, cuando estamos viviendo dificultades. O sea, yo no sé cómo puede vivir alguien diciéndole a una persona que cobre una pensión que escasamente le alcanza para comprar algo, tiene que darme el 10% de eso, porque eso es de Dios. No nos caigamos en engaño, eso no es de Dios, eso es para el religioso que lo está pidiendo. Porque la única forma que tú le des algo a Dios es que le inmoles algo, que lo quemes o que lo vuelvas humo y se transforme en una energía invisible. Pero eso no ocurre con nosotros. O sea, nosotros no le pedimos a la gente que le dé dinero, nos dé dinero, porque simplemente por el hecho de existir. O claro, no significa que no exista quien lo realice o quien lo ponga como norma. Pero eso ya es una distorsión de la práctica. Pero que hoy en día realmente no es tan común, porque nosotros no andamos persiguiendo a nadie para que nos pague la cuota, el derecho, el diezmo. O sea, nosotros no hacemos eso, ni le decimos a alguien que si no lo hace, Dios lo va a castigar. O sea, eso no existe. Justamente en esta reflexión que tú estás haciendo, Carlos, y parte de lo que se está ahorita criticando a IFA, a Ocha y al Mayombe, perdón, es la monetización, ¿no? El costo por concepto de consulta, el costo por concepto de alguna obra que a bien se tenga que realizar, y nuestro equipo de producción estuvo haciendo pues el trabajo de investigación correspondiente, y existe un baremo en dólares. Escúchese bien, cuando nuestra moneda de curso legal es el bolívar. Y hago la aclaratoria, más allá de la situación económica del país, más allá de los procesos inflacionarios, pero la moneda de curso legal es el bolívar. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Llega esa señora humilde, que vive allá arriba en el copito del cerro, y el señor tiene que bajar 100 escaleras para poder agarrar su carro, y tiene una situación. Pero bueno, acude a un sacerdote de Ifá y toca la puerta. Tum, tum, tum. Mire, tengo este problema. Bueno, señora, la consulta son X dólares, por no mencionar una cifra, ¿no? Pero para crear la conciencia en este espacio comunicacional. Bueno, esa señora va a decir, o ese señor, oye, mira, lo lamento, o sea, o me termino de morir, o qué voy a hacer, porque deja de creer en la Iglesia Católica, deja de creer en el pastor, y está buscando algo, porque el venezolano y el ser humano, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la sociedad, cree y tiene que tener fe en algo, en lo que sea, pero siempre a buscar la fe. Entonces, bueno, se aprovechan estos sacerdotes, no digo que sean todos, por supuesto, tú vas a aclarar eso, y bueno, hacen su proceso mercantilista, dicen, bueno, yo tengo tantos ahijados, monto tantos ACOFA, hago tantos IFA, ya tengo mi renta mensual, tengo mis ingresos y vivo de esto, ¿no?
a costilla de la fe de sus neófitos, a costilla de la fe de sus seguidores. Esto es lo que de alguna manera, yo diría que de unos 10 años para acá o unos 5 años para acá, esta religión se vino en picada. Y yo creo que ustedes como sacerdotes son corresponsables y yo como comunicador también soy corresponsable, porque yo también desde mis espacios tengo que crear conciencia y decir, oye, mira, esto no es así. Por favor, vengan aquí y vamos a decirle al mundo cómo son las cosas, ¿no? Entonces, creo que todos somos corresponsables en función al decaimiento de una religión que venía en un auge, en un proceso, y que de alguna manera en uno de nuestros correos nos llegó, en el trabajo de producción, que le habían hecho IFA a un joven delictivo, o sea, un joven confeso, convicto, y de alguna manera, pues, él en las noches iba a hacer dice así coloquialmente, su chambita, su chamba, ¿no? Chamba es que van a hacer lo malo. Y en el día, bueno, era el gran babalao, pues. Entonces, esto, de alguna manera, recorre la sociedad venezolana y deja en tela de juicio la religiosidad. ¿Tus reflexiones con relación a esto? El tema de los cobros y los derechos, recordemos algo también, ¿no? Yo entiendo perfectamente lo que me explica de que hay personas humildes que tienen problemas y acuden al religioso. Hay una cosa cierta, y es que el religioso cuando se sienta a consultar a alguien, y te lo explicaba con el proceso de consagración, ¿sí?, le dedica un tiempo de su vida que pudiese estarlo destinando a hechos productivos, a conseguir dinero para proveer a su hogar, para atender a una persona. Hay obviamente algo, y es el hecho de cobrar por una consulta un precio que sea accesible para las personas, para que pueda conocer. Y en estos momentos tan complejos, uno puede marcar a las personas obras, que es lo que nosotros llamamos voces, ¿no? Las cosas que podemos hacer para mejorar la condición, que sean muy sencillas, pero que resulten igualmente efectivas. Ahora bien, no podemos decir, mira, hazlo gratis, porque igualmente el sacerdote le va a procurar solucionar el problema a la persona, pero no va a solucionar su propio problema, porque es el tiempo que te estoy diciendo que dedica ese religioso a estar allí con una persona, e imagina que llegan 15 personas con problemas, ¿ok? Que van a llegar. 15 personas con necesidades que van a llegar, y este abuelo, este babalao, este olorilla, se va a dedicar, se va a sentar a atender a esas 15 personas, y eso le va a llevar todo el día, y durante todo ese día no va a producir nada porque estuvo ayudando a esta persona. ¿Quién lo ayuda a él? ¿Entiendes? Entonces, hay un ejercicio de cargas que hay. Ahora, lo que es cierto es que no puedes poner una cifra descabellada que no pueda pagar la persona ni siquiera para consultarse. Simplemente ponérselo de una manera accesible, ¿ok? Ponérselo de una manera que la persona lo pueda pagar. Pero recuerda algo, la persona acude allí porque tiene una necesidad, ¿sí?, ¿ok? Y va a buscar una solución, pero la solución pasa por un hecho que se llama el sacrificio. El EPO es un sacrificio que se hace para obtener un bien, o un bien, me refiero yo, bienestar, para obtener un resultado positivo, para apartar lo negativo y lograr lo positivo en función de nuestras vidas. Pero sí, insisto, tiene que ser el religioso, debe colocar por sus servicios un derecho que sea accesible para las personas que acuden ante él. Y debe colocar unas obras que tengan ajustadas a las posibilidades de la persona. Porque yo no le puedo marcar, como tú bien dices, una señora que no tiene recursos para gastar más allá de lo que le alcance su quincena, ¿ok? O lo poco que le pueda enviar un hijo para sus gastos regulares o sus gastos básicos, que realice un gasto extraordinario para resolver una situación que ya es compleja. ¿Me entienden? O sea, lo que debemos tratar es de no complejizar la situación individual de quien acude a nosotros. Pero tampoco puede ser, y debo decirlo,
que el religioso, porque es que es religioso, lo vaya a hacer sacrificando el bienestar de su bienestar personal, simplemente para entregarse al otro. Lo que pasa es que también aquí hay que entender algo. Como un pueblo, un país que estuvo influenciado por, vamos a decirlo así, por lo católico, es decir, por la religión católica que fue dominante durante muchos siglos en Venezuela y que sigue teniendo influencia dentro del marco, supuestamente, la cantidad de feligreses que tiene. Y es uno de sus mayores la gente se acostumbró. Hay que decirlo. Exacto. Pero el caso es que la Iglesia Católica acostumbró a la gente que diera limosna, por lo menos en esta parte del mundo. Y debe entenderse que eso que se le da, esa limosna, termina siendo el recurso que recaba la iglesia para su funcionamiento. ¿Ok? Además de otras cosas que ellos tienen. Los católicos en Venezuela tienen escuelas, universidades, centros de distinto tipo para producción para generación de recursos. Mientras que el que es espiritista, el que es babalao, el que es olorilla, el que es palero, vive del trabajo diario que hace. Entonces, eso también hay que entenderlo. Ahora, tú mencionabas algo también, es el término de la moral de quienes se consagran. Mira, yo le puedo aceptar un derecho que podamos decirlo así, sea elevado, una persona que tenga cualquier cantidad de años de estudios y ejercicio de IFA, de OCHA, porque ha dedicado muchas horas a la lectura, ha dedicado muchas horas a aprender, a conocer, y que con su conocimiento y con su experiencia te va a ayudar de manera más efectiva a resolver tus problemas. Okay. Es decir, un mayor de IFA, de OCHA, tiene la capacidad, por experiencia, conocimiento y maña, porque también es eso, resolver las situaciones que se te presentan, mientras que un iniciado, un consagrado reciente, todavía está aprendiendo, está experimentando, y hay muchas cosas que no va a comprender. Decimos que podemos tener el H fresco, es decir, podemos tener la bendición de los dumares, de los orichas frescas, pero nosotros en el momento en que nos hemos iniciado desconocemos muchas cosas. Entonces, no es lo mismo lo que te debería cobrar por una consulta y por la realización de una obra una persona que tiene la experiencia y que te garantiza que lo que realice va a tener un resultado óptimo, a lo que te haga una persona que tiene apenas un año. O sea, son diferencias notables. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y respecto al tema moral de quienes pasan para acá, nosotros no ponemos distinción a si una persona pasa o no pasa a la religión. Lo único cierto es, y lo señala un Obdut Bifa que se llama Obbetumaco, de que las puertas estuvieron abiertas para todos aquellos que tenían todas las miserias del mundo, es decir, para todas las personas, los delincuentes, las personas es decir, con todos los aspectos negativos, pero que luego que traspasase en esa puerta que significa el cuarto de OCHA, el cuarto de IFA, su vida tenía que cambiar. No podían seguir siendo la miseria que eran en el pasado. Es decir, si eran delincuentes, tenían que dejar de ser delincuentes. Si eran prostitutas, debían dejar de ser prostitutas. Es decir, todas aquellas, si eran unas personas egoístas, debían dejar de serlo. Entonces, nosotros podemos aceptar aquí que venga una persona, y los he conocido excelentes religiosos que llegaron tocaron la puerta del cuarto de IFA, siendo una cosa detestable, pero se transformaron en personas realmente positivas. Eso es lo bueno. Es decir, se transformaron en otras personas. Lamentablemente hay quienes ven esta religión, y es ahí donde vienen las distorsiones. Vieron esta religión como un chaleco antibala, como una garantía de indestructibilidad perpetua, y que le permitía una impunidad abierta en el ámbito de lo que sería, vamos a decirlo así, que yo puedo agarrar y bueno, yo soy avalado y voy a agarrar y voy a saltar 7 bancos. Sí. No, eso no puede ser.
O sea, eso no está permitido porque tarde o temprano el destino te va a alcanzar, hermano. O sea, y no va a valer el que usted sea voz, si usted sea olorilla, tenga yo no sé cuántas consagraciones encima, conocimiento, no, te va a alcanzar. Eso es la realidad, porque IFA dice que nosotros venimos a salvar a la humanidad. Eso es correcto. IFA nos dice, usted viene a servir a las personas. A servir. Y servir a las personas es ayudarlas, no destruirlas. Yo con un arma de fuego, viendo una persona que viene de su trabajo, no puedo dar y quitarle lo que le costó el esfuerzo de sus días completos de sacrificar vida, porque cuando trabajamos sacrificamos tiempo de nuestras vidas que pudiéramos estar haciendo otra cosa y lo sacrificamos por obtener algo para poder obtener otras cosas, es decir, para obtener dinero, para poder obtener bienes de consumo, alimentos, bienes de cualquier tipo, cosas, ropa, vestido, calzado, un vehículo, una casa, o hasta un momento de diversión. Pero entonces que venga alguien, una persona, y con una pistola se lo quite de una manera tan fácil y que si no se lo da le puede quitar la vida o incluso se lo puede quitar, le puede quitar el producto de su esfuerzo y quitarle la vida también. Entonces, eso no es una actitud que deba ser parte de un religioso, una persona que ha jurado en el cuarto de 8 y cuarto de IFA defender a la humanidad. Pero estos son distorsiones que se vieron en este momento de auge que hablábamos hace un rato, ¿sí? Que entró mucha gente porque tenía los recursos, y hubo algo que ocurrió, que la cantidad de consagrados que había semanalmente en Venezuela era una cifra impresionante. ¿Sí? Es decir, de pasar de hacer un IFA o 3 IFAses durante un año, pasamos casi que a religiosos que hacían un IFA cada semana, una consagración de 8 cada semana. ¿Y esto qué quitaba? Bueno, esto afectaba el hecho de formar al religioso que se había iniciado, formar a ese nuevo sacerdote de 8, ese nuevo sacerdote de IFA. No se le formó con los valores éticos y morales que establece el corpus religioso de IFA, que es el libro sagrado de nuestra religión, y eso generó que tuviésemos un montón de personas equivocadas buscando el conocimiento es a través de internet y no a través de sus mayores, a través de los libros sagrados. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de ustedes? Porque el sacerdote que hizo ese IFA es corresponsable y tiene que hacerle seguimiento a ese ahijado que se ha desviado en su conducta religiosa. Ciertamente hay una corresponsabilidad, pero también hay una responsabilidad personal, porque cuando yo entro al cuarto de IFA, a mí me explican claramente en el paquete que me estoy metiendo. Exactamente. Me lo dicen. Usted debe ser obediente, usted debe seguir a su padrino, usted no le puede andar buscando, si no es en su padrino, el conocimiento de IFA, y en sus mayores, y en su casa religiosa. Pero hubo gente que, como lo mencionaba ahorita, creyeron que esto era un chaleco antibala, que esto era un ejercicio de poder, de escalar poder, de ser superior a otras personas. Y entendieron o creyeron, confundieron, que esto realmente, que esto era pues casi que un estatus. Una patente de corso, ¿no? para hacer lo que le dé la gana. Exactamente. Una patente de corso para nosotros poder deshacer y hacer lo que nos viniese en gana. Y obtenían la consagración y se iban, porque decían, no, bueno, yo me voy con fulano que también sabe y me va a enseñar lo que tú no me quieres enseñar, porque esos episodios también lo vimos. Yo conozco sacerdotes responsables, serios, honestos, de buen corazón, que, bueno, consagraron a una persona porque vieron cualidades, pero que esa persona a la primera de cambio dio un giro y dijo, no, yo no voy a caminar más contigo porque tú no me quieres enseñar a mí a hacer un amarre, o no me quieres enseñar cómo acabar con gente, o yo quiero aprender más rápido, y aquel me dice que me lo puede enseñar más rápido de lo que tú lo quieres hacer. Entonces se apartaban de quien lo consagró y empezaban a acudir a las casas de otras personas religiosas, pero sin escrúpulos, que le decían, no, yo te enseño a acabar con gente, bueno, hacer brujería para acabar con tus enemigos y no quede nadie sobre esta tierra. O sea, ese tipo de cosas nos las encontramos y entonces ahí entramos en un problema muy complejo de explicar, o una situación muy compleja de definir hasta dónde está la responsabilidad de cada quien, porque nosotros podemos prever
que alguien tenga la capacidad, porque la capacidad es una cosa, tú puedes ser muy buen religioso. Ahora, tú individualmente, como persona, decides cuál es tu destino. Porque cuando nosotros nos consagramos, a nosotros nos dan los consejos, nos dicen, nos aparecen unos signos, bien sea a través del Dilogún, para los que se inician a través de la Ocha, o a través de Ifá, que es un Obdut de Ifá. Estos consejos nos dicen las cosas buenas que vienen para nuestras vidas, pero también las cosas malas. Y entre las cosas malas son las actitudes negativas, que si nosotros caemos en ellas nos vamos a perder. Si nosotros las evitamos, conseguiremos el bienestar. Y las cosas buenas nos dicen que si nosotros nos esforzamos, las alcanzaremos, pero no porque nada más nos digan, tú tienes un futuro brillante, a nosotros nos va a llegar un futuro brillante por sí solo. Es decir, todo implica un sacrificio, porque para nosotros, quienes nos consagramos, también hay un sacrificio en cosas que tenemos que cambiar, porque cambiar el estilo de vida o la forma de vida también implica un sacrificio. Significa transformarse como persona. Y les digo, nosotros no vamos a las cárceles a buscar allí, a pescar almas perdidas o a generar logias o grupos, vamos a decirlo así, de poder para contrastar dentro del marco de la violencia que existe allí. Nosotros buscamos y le decimos a la persona, hermano, no caiga en la delincuencia. Hermano, no sea delincuente. Hermano, no sea mala persona. Claro. Es decir, nosotros aconsejamos hacia el bienestar, pero también le decimos a la gente que debe asumir su responsabilidad individual por las decisiones erradas que ha tomado. Nosotros dentro de nuestra religión no existe ni la confesión ni pedir perdón por los pecados. Nosotros tenemos la convicción de que cuando asumimos la responsabilidad de lo que hemos hecho y cuando asumimos la necesidad de cambio, es que las cosas van a transformarse de forma positiva para nosotros. Nosotros no podemos cambiar lo malo que hemos hecho, es decir, el daño que hicimos en el pasado, yo no lo puedo, ya yo lo hice, eso ya no se puede cambiar. Y con pedir perdón o pedir o clamarle, decir que estoy arrepentido, no es suficiente. Eso tiene que basarse sobre acciones concretas que demuestren que yo no voy a hacer nuevamente eso que causó daño a otras personas o que me causó daño a mí mismo, ¿ok? Porque una persona que está en drogas se está haciendo daño primordialmente a sí mismo. Y fa que le dice a las personas, no consumas droga, o sea, no consumas nada que dañe tu persona, tu cuerpo, tu personalidad, que va desde el alcohol hasta la droga más fuerte que pueda existir, ¿ok? Nosotros trabajamos en función de que las personas cambien eso. Entonces, es un hecho complejo decir de quién es la responsabilidad de que un religioso sea mala persona. Pasa primero por la responsabilidad individual, porque yo puedo haber tenido el mejor o el más excelente religioso como mayor, como padrino, como madrina, para que me orientase con conocimientos profundos, pero si yo desprecié ese conocimiento y decidí llevar la vida como me dio la gana, ¿es culpa de quién? ¿Del religioso que me consagró o de mi persona que he decidido tomar un rumbo distinto? Entonces, es muy complejo. Ciertamente, el hecho de haber consagrado prácticamente en cantidades industriales a personas, más allá de la capacidad que teníamos de enseñanza, más allá de la capacidad que, y hablo me incluyo porque decimos porque somos una comunidad, pero ese proceso de consagración masiva ciertamente conlleva a que generamos le dimos paso a un montón de personas que quizás no tenían todas las cualidades o que merecían o debían ser evaluadas mejor antes de dar el paso de iniciarse. Porque cuando tú consagras a alguien, tú le das la posibilidad de que esa persona consagre a otros posteriormente. Claro. Y esa persona tiene que saber ser maestro. Y el que es maestro es el que sabe ser alumno. Y para ser alumno, primero tú no te tienes que consagrar. Hay otra fase. Hay otros momentos donde tú evalúas si esta persona está dispuesta a escuchar. Pero es que incluso hasta en esa fase, tú te puedes conseguir de que tienes un iniciado que nosotros llamamos aleyo, que es el que recibe mano orula, lo que popularmente se conoce como mano orula, que es el icofá en el caso de las mujeres o la aguafaca en el caso de los hombres.
que sea una persona muy dedicada y que demuestre amor por los orichas, por lo que está haciendo, que tiene una gran fe, pero que cuando se consagra como sacerdote de Ifá, que se consagra como orisha, como sacerdote de Ocha, sacerdotisa de Ocha, se transforma totalmente y deja de ser aquella persona que conocimos en el pasado. Entonces es un proceso sumamente complejo. Un proceso sumamente complejo de determinar quién lo mereció, quién no. Anteriormente, en el pasado, en los años 70, 80, nosotros veíamos que la forma de investigar a quién debía ser religioso o no eran realmente exhaustivas. Sí. Y por eso había muy pocos consagrados y Es por eso cierto. había muy poca gente. Pero, de hecho, hay bueno, signos, de Ifá donde marca que usted no tiene camino de Ifá. Y si usted no tiene camino de Ifá, ese sacerdote no le puede hacer Ifá a esa persona. Pero como tiene el dinero y es modismo, claro, capricho, hazme el Ifá. Claro, es que los Odu de Ifá, ojo, hay que aclarar algo aquí. Todos tenemos camino dentro de Ocha o de Ifá como ellos. Todos podemos tener caminos dentro de Ocha, pero dentro de Ifá son muy pocos los seleccionados. Sin embargo, aquí se abrieron las puertas abiertas, bien sea por el dinero de parte de algunos abueces inescrupulosos. Pero los Odu de Ifá señalan quién realmente puede ser Awoni Orunmila, es decir, lo que se conoce popularmente como Babalao, claro, y quién no, porque hay limitantes. Hay quienes nos dicen, no, pero es que ustedes nada más permiten hombres. No, que ustedes no aceptan a los homosexuales. Sí, no aceptamos a los homosexuales, porque hay unos vetos que prohibirían que un homosexual, que una persona que ejerce su vida sexual con un hombre que ejerce su vida sexual, ustedes son homofóbicos, pueda ejercerlo. No somos homofóbicos porque le entregamos y le consagramos a OFACA a personas con tendencias homosexuales, bien sean hombres homosexuales o mujeres homosexuales, claro, las que conocemos como lesbianas. Pero dentro del sacerdocio de Ifá hay una serie de prohibiciones que para un homosexual sería imposible de cumplir. Entonces, ¿qué va a hacer usted allí, compañeros? Si va a ser profundamente infeliz y no va a ser usted realmente, sino que va a ser una persona, vamos a decirlo así, sumida a unas restricciones, que es lo que genera problemas en otras religiones que ya sabemos y que han generado tanto escándalo. Claro, pedofilia, la pedofilia en la pedofilia, exacto, y la violación a la norma del celibato. Estas personas no tienen paso y fa, pero tampoco es cualquier hombre, tampoco es cualquier individuo, son unos que reúnan una serie de condiciones muy particulares que no las veo yo, que no las ve ninguna persona, sino que las determina Ifá a través de los Odu. Es decir, el signo dice quién debe ser Awoni Orunmila, no lo dice fulano de tal. No, mira, fulano, ¿tú crees que te debe ser Babalao? No, ni capricho, ni modismo. No, eso no debe ser por capricho ni modismo, sino que exista un signo que diga esta persona tiene camino de Ifá. Pero además que la persona lo demuestre, porque si yo no lo demuestro, si yo con mis actitudes previas a la consagración no demuestro que estoy dispuesto a hacer cosas en función del bien de la humanidad, no puedo hacerlo. Si yo demuestro vicios que dentro de Ifá están prohibidos, no puedo ser Awoni Orunmila, ¿me entiendes? O sea, hay un montón de condiciones que debe pasar, primero que nada, el que va a ser consagrado para poder llegar a esta posición. Pero ciertamente hubo quienes decidieron obviarse todo eso porque, bueno, había una abundancia de dinero y había, bueno, o una necesidad de dinero, que eso no partió en Venezuela, vamos a estar claros, eso partió en otras tierras, porque muchos venezolanos fueron a Cuba y fueron a otros países a consagrarse, a Estados Unidos. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenían dinero, se dirigían allá y les consagraban personas que no los conocían, que no tenían idea, sino que se lo llevaban. Mira, aquí te traigo a algún religioso venezolano, para que lo consagren en Ocha o en Ifá. Y lo consagraban. Y no investigaban quién era esa persona, pero era por un hecho de la necesidad del dinero o de la obtención del dinero. Otra de las cosas muy importantes que está ocurriendo justamente en la actualidad con Ifá, Ocha y Mayombe es la inmolación.
de los animales, la profanación de tumbas, exhumaciones no autorizadas, los cadáveres en esquinas, en puertas de hospitales o en templos, en contradicción con el medio ambiente, el decreto del estado de La Guaira, donde se prohíben estas prácticas, y obviamente que esto es lo que sale en los medios de comunicaciones de nuestro país, por supuesto. Y la sociedad o los feregrises o los adeptos justamente a Ifá, a esta religión, es lo que ven, es lo que escuchan. Y el ciudadano común de repente pasa por una esquina, golpea una caja y sale un cadáver, ¿no? O de repente se está bañando en un río, ¡pum! Y sale otro cadáver. Y esto de alguna manera ha perjudicado a la religión, esto hay que decirlo, ha perjudicado a la religión, pero no se ha dicho el por qué, no se ha dicho el por qué ni las acciones que se han tomado. ¿Cuáles son tus reflexiones en función a esto? Ustedes son profanadores de tumba, ustedes dejan cadáveres en las esquinas, ¿cuál es la verdadera realidad de esto? Hay que aclarar algo. Ocha e Ifá no profana tumba. O sea, nosotros no somos profanadores de tumba. Eso hay que aclararlo. Muy bien. Y lo que nosotros es lo que sale en las noticias. Lamentablemente, no. Lo que pasa es que los medios, hermanos, tienen una vía fácil de acusar sin pruebas o haciendo suposiciones o conjeturas que realmente es espeluznante. Sí, claro. Nosotros debemos aclarar algo. Aquí hay tres corrientes, por lo menos en Venezuela, hay tres corrientes religiosas que conviven y que el ojo no entrenado, la persona que no tiene el suficiente conocimiento, se puede confundir. Primero, el marialeoncismo o el espiritismo marialeoncero, ¿ok? Que es el que se practica en Sorte, que utiliza las distintas cortes espirituales, que utiliza distintos rituales donde colocan un montón de velas, queman pólvora, hacen el baile en candela. Es decir, hay una práctica que viene del conocimiento indígena, africano, europeo. Es el sincretismo de esas tres corrientes de una religión mestiza, realmente. Está Ocha e Ifá, que es el culto a los orichas, que se basa en el culto a los otaces, a la naturaleza, al medio ambiente, y a las energías que están depositadas en estos distintos lugares, y que ciertamente realizamos inmolación de animales. Y ya te explico por qué. Y está el Palo Monte, que está la rama Brillumba, está la rama del Cristo Buen Viaje, Quimbisa, que sí realiza o sí tiene prácticas que es con osamenta de personas, pero que debo decir que el ejercicio, esa cosa nefasta que vemos en cementerio de tumbas profanadas con huecos, cuerpos sacados y urnas sacadas de la fosa, no tiene absolutamente nada que ver con un ejercicio responsable ni serio de esa religión. Ahí lo que estamos viendo son profanadores y saqueadores que se basan sobre la necesidad de algunos charlatanes, porque también pasa, de generar sensacionalismo entregando cosas que no existen. ¿Okay? Hay personas que usurpan, porque también nos pasa, personas que usurpan nuestras consagraciones, fingen que son religiosos, que son sacerdotes de alguna religión nuestra y que mezclan una cosa con otra y empiezan a entregar fundamentos o cosas, vasijas rellenas con cosas que no van. Donde un sacerdote del Palo Monte, de la regla Congo, hizo alguna actividad, nadie lo sabe, porque es transparente. Es decir, son cuidadosos de que nadie se dé cuenta que ahí ocurrió algo. Debo decirlo responsablemente. Pero eso de que son los santeros los que profanan tumbas es mentira. Nosotros no profanamos tumbas. Nosotros, de por sí, el religioso de Ocha y Ifá evita el cementerio lo más posible, porque es un osopo. Nosotros le tenemos
respeto que casi se acerca el miedo al hueco a la tierra cuando se abre el hueco y se traga a las personas. Y esa máxima que dice, no hay santo sin muerto y no hay muerto sin santo, está tergiversada. Pero el muerto, eso está tergiversado, porque nosotros nos basamos en los ancestros, en los antepasados, más que en el hueso de algo, en la presencia de un cadáver de alguna persona allí. Eso nosotros sí le rendimos culto a los egum, es decir, a nuestros muertos, pero en el plano de la espiritualidad, y los consagramos a través de distintas ceremonias, a través de fundamentos en piedra y en otros elementos minerales que no son necesariamente el pedazo de hueso, ni nada que ver, ni la calavera, ni nada de estas cosas. Esto sencillamente ha sido el cruce del desconocimiento y el vandalismo, en donde se nos acusa fácilmente de hacer cosas que nosotros no hemos hecho. Por ejemplo, de hecho, los acusaron del Cunaguaro del zoológico de Caricuao, creo. Justamente ese caso del Pinar. Justamente ese caso. En el caso del zoológico del Pinar, un 1 de enero apareció un cunaguaro que le faltaban falanges de sus patas. Noticia nacional, pues. Pues eso fue un escándalo, eso fue un escandalazo y la directora de aquel momento del zoológico El Pinar no se le ocurrió otra cosa de decir, fueron los santeros. Eso nos generó a nosotros una campaña negativa, horrorosa, en donde nos acusaban, nos señalaban y nos estigmatizaban aquí de unas formas criminalizadas, vergonzosas. Éramos delincuentes sin haber cometido un delito. Y yo recuerdo que en un medio de comunicación me entrevistaron y yo le dije, pero ¿qué va a hacer alguien quitándole las falanges a un cunaguaro si en todo caso pudo haberse llevado el cunaguaro entero? O sea, no tiene sentido quitarle solo una parte de las patas. Si tuvieron acceso al animal, pudieron haberse llevado todo el animal. O sea, no tiene sentido. O sea, y no sé para qué harían con un cunaguaro. Es decir, pudiese haber alguna práctica dentro de alguna rama, alguna ceremonia muy vieja de alguna corriente, pero realmente no encontrábamos cuál pudiese ser la utilidad de un cunaguaro. Pero eso fue lo que quedó. Ahora, 4 meses después de haber salido en los titulares, en todos los noticieros, en todas las emisoras de radio, por todas las redes sociales, apareció en muy pocos periódicos una nota muy chiquitica que decía que el Ministerio del Ambiente había hecho investigaciones y que había determinado que el cunaguaro sufría de zoocosis y que es una enfermedad que es como psicosis, pero en el plano de los animales que están encerrados en zoológicos, en espacios confinados, en donde el encierro, la falta de interacción con otros animales de su propia especie, le genera problemas mentales, desequilibrio, en los cuales los lleva a comerse partes de su propio cuerpo, por lo general las patas, que es quizás lo más accesible, pues la falange de las patas, y que este cunaguaro por zoocosis mordió sus propias falanges, es decir, mordió sus propias patas, se las tragó y las partes mutiladas las encontraron en las heces del propio animal. Ahora, nadie salió a pedir una disculpa pública, nadie salió a aclarar con el mismo escándalo porque no era sensacionalista. Nuestra comunidad fue agredida, nuestra comunidad fue vilipendiada y nuestra comunidad no fue resarcida oportunamente por parte de los medios de comunicación ni de las autoridades que regaron una especie, que regaron una noticia que era falsa, que nos hicieron una acusación falsa y que nos estigmatizaron y nos criminalizaron a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales. Eso no ocurrió. Ahora, si hay culpas. Lo que menciona, cuando tú dices que hay cadáveres por las calles, hablemos que son cuerpos de animales, pues, son restos animales. Que matan un pollo y no sé, y lo botan en una esquina, lo dejan botado en una esquina, es una mala práctica ritual. Porque cuando tú le inmolas a un animal, a un oricha, ahí hay un principio. Nosotros le ofrendamos la vida y la sangre de ese animal a ese oricha a través del otá, es decir, a través de la piedra y de los fundamentos que han sido consagrados, y eso obtiene una energía. Pero las carnes de ese oricha
de ese animal que se le consagra o se le inmola a la oricha, se le ofrece, se le sacrifica a la oricha, nosotros debemos consumirla, porque eso es un compartir que se hace con esa espiritualidad, con ese oricha, con ese ancestro al que se le está dando. Y los restos que quedan de esos animales, es decir, los huesos, el pellejo, lo que sea que quede, se traslada a un sitio de la naturaleza donde otras criaturas de la naturaleza se lo puedan comer, que va desde otros animales hasta insectos, se transforma en tierra y nutre otra vez y vuelve al ciclo natural. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, aquí no, sencillamente esa parte no se explicó y volvemos al punto de las consagraciones masivas, en donde las personas no se les explicó de la manera correcta cómo disponer de los animales ofrecidos en sacrificio a los orishas, y que bueno, sencillamente se consideró que la basura, que la esquina o cualquier parte que te diese la gana era el mejor lugar para ir y botarlo. Y eso generó una mala imagen, eso generó un mal concepto de nuestras prácticas religiosas, porque sencillamente nos fuimos por la vía fácil y no hicimos las cosas como debían ser. Eso es un proceso que está siendo estudiado en este momento, reflexionado en este momento, porque nos ha generado problemas.